Andrés Cuadros se ha eliminado de la reunión. Yo lo eliminé o él se eliminó. Bien. Me voy a sacar, acabo de entrar. ¿Cómo? Se salió solo y acabo de entrar. Ah, ok. Sí, entiendo. Es que es interesante porque salió se ha eliminado, o sea, entonces que no queda claro en ese verbo si fue que yo te eliminé o si tú te eliminaste. Y si fuiste tú, sería un poco raro decir se ha eliminado y no decir se ha salido. Asuntos de lenguaje, ¿no? Siempre me resultan llamativos. Eh, bien, bueno, ¿cómo van? Espero que vayan bien. Ahora sí, la idea es tratar de hoy ver un poquito dos tipos de argumentos más, seguirlos viendo lentamente. Eh, yo quedé en la clase pasada de hacer un taller, enviarlo y que fueran practicando un poco. La verdad no lo he podido hacer. La razón es algo que ya es como voz populi para todo el mundo y es que ando un poco enfermo. Entonces como que tengo días buenos, días malos. No es nada grave según mi médico. Pero con esto del coronavirus ustedes saben que todo se complica. O sea, no hay... No tengo por qué darles toda la historia clínica, pero lo que sí quiero que vean es que de pronto por qué no he podido avanzar y es porque pues no he podido ir a laboratorios cuando debo, sino que toca esperar y en ese sentido esto se va retrasando y obviamente yo no mejoro tan rápido y al no mejorar tan rápido me retraso en mi trabajo, lo cual es terrible porque ya vamos para parciales y los parciales generalmente, como se dieron cuenta, son retrasados para mí. Pero sí lo voy a hacer y lo voy a contar, entonces lo que voy a hacer también en parte de la clase es hablar un poco de cómo hacer el parcial, porque no quiero que hagamos lo mismo de la vez pasada de que haya algún tipo de taller, pero no quiero que sea solamente un taller donde ustedes se muevan en ese solo momento. A mí me llamó mucho la atención ese parcial y casi que en cada clase lo estoy mencionando, porque es que ustedes tenían como 2 horas. Entonces yo entiendo que es como cuando uno está en un examen, así tengas 1000 horas, tú lo que quieres es salir rápido porque es un examen, y eran 2 horas y media, de hecho. Y pues algunos parrafitos quedaron como que podían ser mejores, otros quedaron espectaculares a la gente, pero de pronto algunos yo creo que pudieron ser mejores y no fueron mejores simplemente porque fueron hechos corriendo. En consecuencia, lo ideal ahora es, pues, la parte de producción de lo que salga de la mente de ustedes, la hacen mejor ustedes solitos en la casa, yo les doy las pautas y ustedes la hacen y la entregan el día del parcial, eh, y ya en el taller, por llamarlo de alguna manera, que hagamos virtual, ya nada más sería la parte de análisis, que eso sí, pues ya implica que no produzcan tanto ustedes, sino que más sea una cuestión de analizar, ¿está claro? Entonces, parte de lo que vamos a hablar hoy en un ratito, después de hablar de los dos tipos de argumentos que vienen ahora, es eso, cómo van a ser la parte de la casa y luego si lo otro, si es más o menos igual, van a ser unos párrafos y ustedes van a decir cuáles son razones, cuáles son argumentos y otras cosillas más, pero no mucho. ¿Dudas antes de pasar a la clase sobre eso? ¿Ninguna? Ok, bueno. Vamos a comenzar. Supongo que ya se está compartiendo la pantalla. Antes de comenzar, la vez pasada estábamos hablando un poquito, la clase pasada hablamos de dos cosas. Hablamos por un lado de, voy a tratar de poner esto muy grande, porque todo lo más grande que se pueda del mundo, no, no es ahí, siempre me confundo. Estuvimos hablando de dos cosas, estuvimos hablando por una parte de algunos tipos de argumentos, pero si recuerdan, comenzamos primero hablando sobre un tema que ya traíamos arrastradito un poquito, que era como las partes de un argumento, de qué se compone un argumento. Entonces, solo a manera de ejemplo, vamos a iniciar con este ejemplo de algunas líneas para mirar cuáles son las partes del argumento y cómo se aplicarían dentro de un párrafo. En la clase pasada estuvimos viéndolo como por pedazos, pero nunca vimos un argumento completo. Entonces vamos a ver solamente este ejemplo y luego si nos vamos sobre los argumentos los tipos de argumentos que miraríamos hoy. Entonces, el argumento del que estamos hablando aquí es básicamente un argumento que tiene que ver con el uso de la lengua y la opinión que el autor presenta es que debemos ser libres de expresarnos como queramos, de utilizar la lengua a nuestro acomodo, siempre que logremos mantener la comunicación. Entonces se dice, históricamente se ha demostrado que la libertad en hablar permite los cambios que al final terminan por establecer nuevas variedades e incluso nuevas lenguas.
¿No fue acaso la variación de ese latín mal hablado en diferentes regiones de Europa lo que dio paso a las lenguas romances? Pasara lo que pasara, el cambio era inevitable. Es cierto que el carácter prescriptivista de la RAE es la Real Academia de la Lengua, a la que todo el mundo ve como si dijera lo que es correcto. La RAE no hace eso realmente, pero eso es una confusión que hay. Se basa en la consideración de un estándar para mantener la vida académica, pero no es menos cierto que la vida académica acepta la variación porque esta no impide el entendimiento dentro y fuera de las aulas. Este argumento tiene algunos errorcillos por ahí que hay que quitar. Puede estar un poquito enredado. Entiendo que de pronto no es muy claro lo que está diciendo. Por si no es claro, antes de pasar a mostrar el análisis, vamos a aclarar algunas cosillas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, comenzamos desde el principio. Debemos ser libres de expresarnos como queramos, de utilizar la lengua a nuestro acomodo, siempre que logremos mantener la comunicación. Eso está claro. Históricamente se ha demostrado que la libertad en hablar permite los cambios que al final terminan por establecer nuevas variedades e incluso nuevas lenguas. ¿No fue acaso la variación de ese latín mal hablado en diferentes regiones de Europa lo que dio paso a las lenguas romances? Como todos saben, el español, el latín, el español, el francés, el portugués, el italiano hacen parte de un grupo de lenguas que se llaman lenguas romances, que son como lenguas hijas del latín, porque en alguna época en toda Europa se hablaba latín, pero por influencia de las lenguas de cada región, porque cada región tenía sus lenguas, esas lenguas se mezclaron y ahí surgió, pues en Italia el italiano, en la región ibérica surgió el portugués y el español y así sucesivamente. Entonces dice, pasara lo que pasara, el cambio era inevitable. Es cierto que el carácter prescriptivista, se entiende por prescriptivista ese carácter de dictar reglas, como lo que hacen los médicos de que dan unas reglas sobre cómo tomar medicamentos, eso es ser prescriptivista. Entonces, Profe, ¿sí? ¿Estoy hablando muy rápido? no sé si, no sé si es solo a mí, pero no me sale la pantalla, no me sale que está transmitiendo la pantalla. ¿A nadie le está saliendo? Déjame mirar. A mí sí me sale, profe. A mí sí. también. Tienes que hundir donde salen los número 19, donde sale el número 19 ahí, los que están integrados, y ahí hunde Alex Ortega Sí. presentación. Ajá, está ahí, pero no me sale nada. Bueno, ya. Pero ahí sí no tengo ni idea porque no sé ni qué te dijeron. Eso de que un de 19, yo ni idea. Como yo siempre soy el que la comparto, no sé cómo funcionará al No, inverso. ¿dónde están los participantes? Bueno, ya. Ok. Se dañó esta vaina. Bueno, me dice si no puedes acomodarla. Bueno, continúo. Entonces, pues es cierto que la RAE, que el carácter prescriptivista de la RAE, es decir, de que dicta las reglas del habla, entre comillas, se basa en la consideración de un estándar para mantener la vida académica. Eso es lo que voy a explicar. ¿Cómo así? Se supone que la RAE pone unas reglas, es para que cuando nosotros redactemos trabajos, estemos en una conferencia, estemos en una reunión, pues seamos entendidos por todos, ¿no? Que nadie diga, mira qué mal habla, me dan un segundo y acepto a alguien que acaba de llegar. 73 te llega su García. 73 te llega su García. Entonces, Esa tablita pagué. ¿sí? Bueno, Bueno, ¿pueden cerrar los micrófonos, por favor? Entonces, la RAE generalmente trata de hacer eso, de mantener como que tengamos como una lengua lo que se llama estándar, y ese estándar es como que todos manejemos más o menos lo mismo, cosa de que cuando escribamos un texto no cada uno lo escriba a su manera loca, porque hombre, si yo lo escribo a mi manera loca, hay un chiste muy bueno de una chica que se llama Molly, que sale en Facebook, que da como clases de inglés, es una rubia muy, muy agradable, simpática, o sea, muy cómica. Y ella habla, por ejemplo, de los españoles y de que cuando aparentemente un gringo llega a España y comienza a aprender el español, le dicen como que, mira, ella es mi tía, y se la comienza a besar, y bueno, se sorprende, y en parte es por el hecho de que ustedes saben que tía en España es más como mi chica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno como que utiliza su propia lengua, su propia manera de comunicarse, es posible que no se entienda en todas partes. Entonces, la RAE en parte lo que busca es que se mantenga, como quien dice, ese estándar para mantener la vida académica. Luego dice, pero no es menos cierto que la vida académica acepta la variación, es decir, acepta que variemos,
porque esta no impide el entendimiento dentro y fuera de las aulas. Es decir, si yo hablo súper serio, súper normal, o sea, súper así, bien proper, con las palabras más científicas del mundo, se supone que ustedes me van a entender, pero si yo hablo un poquito más relajado, con un poco más de léxico, más de la calle, igual se supone que también me van a entender y van a entender los conceptos. Habiendo hecho las aclaraciones de qué significan las cosas, entonces ahora sí vamos sobre el párrafo, pero ya sobre la estructura. Entonces arrancamos desde el principio. Dice, debemos ser libres de expresarnos como queramos, de utilizar la lengua a nuestro acomodo. Esta parte de aquí es la opinión, por eso está resaltado acá en amarillo. Debemos ser libres de expresarnos como queramos, de utilizar la lengua a nuestro acomodo. Lo que está diciendo el texto es, miren, no tienen que ponerse a pensar que él habla correcto, él habla más correcto que el otro. No, somos libres de expresarnos como queremos, tal y como queremos y según como queremos. ¿Está claro? Pero luego hace una aclaración, siempre que logremos mantener la comunicación, siempre que logremos mantener la comunicación. Esa es una ¿qué? ¿Quién me recuerda qué es eso? Lo de arriba es un punto de vista, es una opinión. Debemos ser libres de expresarnos como queremos, de utilizar la lengua a nuestro acomodo. Cuando uno toma la opinión y uno le pone como una condición para que... ¿no? ¿Un qué? Condicionamiento. Exacto. Esto de aquí es el condicionamiento del punto de vista. Siempre que logremos mantener la comunicación, porque lo que está diciendo el autor del párrafo es, debemos ser libres de expresarnos como queramos, pero siempre que se nos entienda, ¿no? Siempre que cuando estemos hablando con alguien, alguien nos entienda. Hace un condicionamiento del punto de vista, es decir, le pone como una condición. Luego dice toda la fundamentación, que es que entonces cuando nos explica toda la parte de que, miren, fíjense que utilizar la variación y que cada uno se exprese como sea, no es malo. Antes había una sola lengua que era el latín, ahora hay muchas. Eso lo leímos ahorita y eso está claro. Hasta ahí no hay problema. ¿Hay problemas hasta aquí? ¿Hasta la parte fucsia? Hasta se me pierde el cursor. No, Hasta aquí. Todo bien hasta ahí. Tenemos opinión, condicionamiento, fundamentación. Aquí está la concesión y aquí está la refutación. ¿Cuál es la concesión? Dice, bueno, la RAE, que se supone que es la que tiene ese carácter prescriptivista de decirnos qué es correcto y qué no, y de obligarnos a hablar correctamente, pues sí, es verdad, tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo para que la vida académica siga funcionando, entre comillas. Pero luego acá viene en la parte gris y hace la refutación, que lo que hace es decirnos, pero también es verdad que aunque haya variación, pues las clases generalmente cuando un profesor de cualquier tipo las da, se entienden y aunque haya pequeña variación en los artículos que se escriben, se sigue entendiendo. Nada más es cuestión de averiguar un poquito si se nos olvida una palabra. Básicamente eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo más o menos de cómo se aplican en un párrafo todos esos elementos que estuvimos viendo y que ustedes curiosamente, como les decía en la clase pasada, muchos los utilizaron y no se dieron cuenta. La idea es que por lo menos se vayan dando cuenta para que yo sé que esto nada más son 2 horas de clase y miren, falta, o sea, yo di 4 semestres de esto y daba 4 horas semanales y, o sea, era mucho más, pero la idea es que tengan más o menos una noción, así sea poquito de lo que logremos ver de argumentación. ¿Está claro? Pues nada, esa es la idea. Sí me gusta mucho del ejemplo, que está como todo organizadito, o sea, no tiene como la fundamentación por acá arriba tirada y la opinión por acá y por allá la refutación por acá. No, sino que viene como en un orden, una opinión, un punto de vista, una fundamentación. Y quiero que eso lo tengan muy en cuenta porque para el parrafito o para los 2 parrafitos que quiero que escriban, para evaluar el parcial, quiero que los hagan así, o sea, quiero que arranquen con su opinión al principio y luego las razones. Si van a poner la concesión, pues la colocan. Si van a hacer una concesión, la hacen. Si van a hacer una refutación, la hacen. Pero como en un ordencito, que no revuelvan mucho la cosa, que no quede como una sopa todo revuelto, sino más como un plato de comida donde el arroz está en una parte, la ensalada en otra, la carne en otra y así sucesivamente. Bien, habiendo dicho eso, ¿dudas? No, ok. Comenzamos con la parte que tiene que ver con los argumentos y comenzamos con la argumentación por analogía. No sé si leyeron la parte de argumentación por analogía. ¿La leyeron?
Si no la leyeron, me pueden decir, pero si la leyeron, sí me gustaría saber alguien que la haya leído. Porque quiero hacer una aclaración sobre lo que está diciendo el autor. ¿Nadie la leyó? ¿Alguien que la haya leído? Oigan, hay que leer. Yo sé que esto es virtual y de pronto da pava, pero hay que leer. ¿Nadie leyó? Ok. Hay que leer porque también sirve. Hubo una parte de la evaluación que hice de era si la clase le servía para mejorar sus habilidades de escritura y lectura. Pues la parte de escritura tengo que mirársela yo porque ustedes tienen que escribir, pero la parte de lectura en parte que ustedes lean un poquito y que eso los ayude, aunque no entiendan, los ayude a entender un poquito las cosas, ¿no? Bien, el autor del texto, por si acaso algún día lo leen, habla de que hay un tipo de argumento que utiliza ejemplos. No sé si se acuerdan que en la clase pasada estábamos hablando de la argumentación por ejemplos y decíamos, dentro de las cosas que decíamos que uno no utiliza un solo ejemplo, sino que utiliza varios, porque un solo ejemplo no sirve. Sí, yo lo leí. Ok. Los que venden X productos son estafadores porque a mi tía la estafaron. Bueno, tu tía es una sola persona, tu tía no sirve como ejemplo. Tu tía no sirve como ejemplo, o sea, sí sirve como ejemplo, pero no es un ejemplo tan importante. Deberían ser muchos más ejemplos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que habían ejemplos particulares y ejemplos generales y que más importantes eran los generales? Porque los particulares deberían ser así del tipo Romeo y Julieta, que es una obra popular, no tu tía, que es una señora en el barrio que pues nada más la conoces tú y 5 pelagatos más. Bien, cuando se llega al argumento por analogía, el autor lo primero que dice es, pero fíjense que si hay un argumento donde uno puede utilizar un solo ejemplo y está bien. Yo no estoy de acuerdo, no considero que lo que se hace en la analogía sea un ejemplo, porque un ejemplo es algo que tú estás diciendo sobre lo que estás opinando. Es un hecho que tú estás presentando sobre lo que estás opinando. Si abortas, te mueres. Entonces colocas el ejemplo de alguien que se murió cuando abortó. Saben que siempre estoy utilizando el ejemplo del aborto. Si sales a la calle y te da coronavirus, colocas el ejemplo de alguien que salió a la calle y le dio coronavirus. Qué sé yo, si te pones a esperar un mercadito de un político en tiempos de campaña, pues te vas a frustrar porque nunca va a llegar. Y coloca el ejemplo de alguien que le pasó eso. Esos son los ejemplos. Yo considero que en este caso no hay un ejemplo, lo que hay es una comparación. Y ahora vamos a ver por qué, y ustedes nos van a dar cuenta que no es un ejemplo. El autor está hablando de ejemplos, pero lo que hay es una comparación. Parte de lo que el autor menciona en su, no sé si yo lo puse adelante, no sé si lo puse por aquí. Sí. Por ejemplo, el autor dice algo como, la gente lleva su coche a arreglar y a revisar cada pocos meses, y ¿por qué no prodigan los mismos cuidados a su propio cuerpo? Es decir, ¿por qué no van también al médico cada cierto tiempo, así como lo hacen con su coche? El autor dice que esto de acá arriba es un ejemplo y que esta es la opinión que tenemos, pero yo no siento que esto es un ejemplo, porque esto simplemente es una cosa que estamos hablando aquí, un hecho relacionado con un carro, y esto acá estamos hablando del cuerpo. O sea, esto no puede ser un ejemplo de esto, porque los carros no son ejemplos de los cuerpos. Claro, es una comparación. Exacto. Estoy haciendo esa aclaración de entrada, aunque todavía no he explicado nada, simplemente porque si alguien leyó o alguien lee, cuando el autor habla de que se utiliza un ejemplo, ignórenlo. Eso no es ningún ejemplo. Eso es una comparación. Muy bien. Ahora, una analogía, en efecto, es una comparación que uno hace en la que uno compara algo que se parece a otra cosa en muchos aspectos. Aquí en este parrafito hay una analogía y dice, escribir es igual a traer un hijo al mundo. Uy, ¿cómo así? O sea, ¿cómo es posible que escribir sea igual? ¿Quién considera eso? Pues miren, vamos a analizarlo. Obviamente es un argumento dramático, porque pues está haciendo una comparación que no viene al lugar, ¿no? Imagínense, si fuera por eso, ¿cuántos hijos no tendría uno? O sea, de tanto escribir toda la vida. Pero dice, ¿por qué? Bueno, primero porque transmite la sensación de tener algo que es propio y que uno formó. Es decir, cuando uno escribe,
se supone, cuando uno escribe un texto, si yo los pongo a ustedes a trabajar duro en un ensayo, se supone que al final van a quedar muy contentos con eso que hicieron. Por ejemplo, con su tesis, cuando hagan su tesis, ustedes van a estar orgullosos de ella, se los garantizo. No conozco una sola persona que no haya estado orgullosa de su tesis. Bueno, sí, los que hacen plagio, pero de los que la hacen de verdad, todos están orgullosos. Segundo, podemos decir que para escribir hay que hacer muchas consultas para buscar información sobre lo que estamos escribiendo, y eso tiene mucho parecido a las consultas que hacemos para saber cómo va el embarazo. Podríamos decir que también se parece un poco de pronto si vamos a la biblioteca, pues se parece a cuando vamos a visitar al médico, o simplemente cuando tomamos el celular y comenzamos a buscar cosas sobre el bebé, sobre cómo habría que cuidarlo y todo lo demás. En el proceso nos preocupamos por cómo va a salir eso que escribimos, al igual que nos preocupamos por cómo será el bebé. Todas las mamás generalmente tienen preocupaciones de si el bebé va a salir sano, de si el bebé no va a tener problemas, y así les hayan dicho que está perfecto, todas generalmente tienen preocupaciones. Pero al final, más allá de cómo salga, solemos amar eso que escribimos, y eso también pasa con las mamás. O sea, si tu bebé nazca con problemas, todas las mamás lo aman. Eso es una analogía. Hay como una comparación constante de varias cosas para darnos a entender que esas dos cosas se parecen. Así realmente esas dos cosas no tengan nada en común, pero buscamos las cosas en las que se parecen para realizar la analogía. Por ejemplo, podríamos agregarle a este párrafo, vamos a agregarlo por acá arriba, podemos decir también, parir implica dolor y escribir un texto también, porque puede, qué sé yo, significar muchas trasnochadas. Si estamos hablando de su tesis, por ejemplo, se los garantizo, se van a trasnochar y van a sufrir y van a estar así como que, Dios mío, no voy a terminar, y van a estar todo el tiempo estresados por terminar, o sea, como un tipo de dolor, ¿no? Entonces, fíjense que estaríamos haciendo como una relación constante entre una cosa y otra. Eso es un argumento por analogía, donde para poder defender nuestro punto de vista, lo que hacemos es compararlo con otra cosa para resaltar en qué cosa se parece, ¿sí? En el argumento que teníamos acá es mucho más chiquito. Y ustedes dirán, ¿y por qué ese otro es más grande? Bueno, simplemente porque ese otro es más explicativo. Pero no llegó alguien, no. Pero no significa que porque uno sea chiquito es malo. En este dice, la gente lleva su coche a arreglar y a revisar pocos meses sin rechistar, y ¿por qué no prodigan los mismos cuidados por su propio cuerpo? Ustedes dirán, pero no hay mayor comparación ahí. Claro que la hay. Lo que están diciendo es que el coche necesita revisiones y que el cuerpo también necesita revisiones. Ahora, ¿cómo así? Por ejemplo, el coche necesita que le revisen el aceite. En parte puede ser muy similar a que nos revisen a nosotros, pues nuestra parte renal, porque es la que de alguna manera se encarga de, no sé, el coche necesita que le revise todo lo que tiene que ver con la parte de frenos, pues nosotros de pronto necesitamos que nos revisen lo que tiene que ver con nuestra parte de motricidad. ¿Sí me entienden? O sea, uno puede ir haciendo la comparación. Ahora, también tiene que ver con el hecho de que si llevamos el coche a revisar o el carro a revisar cada cierto tiempo, es porque no queremos que haya un daño grande. Entonces queremos corregir ese pequeño daño ahora para que no sea más grande, y también nos está insinuando que así funciona el cuerpo, que si tienes un pequeño problemita, míralo antes, porque luego puedes tener un problema más grande. Es decir, aquí todo eso que yo estoy diciendo no está dicho, pero uno puede suponerlo, que cuando están diciendo aquí, todos sabemos que cuando un coche lo revisan, no es nada más que llegue y el mecánico lo vea y diga, no, se ve bien, no, le echa mano, lo mira, lo compara, le abre, checa, igualmente como cuando uno ve un médico. Aquí no tienen que explicar todo lo que el mecánico hace, así como tampoco tienen que explicar todo lo que el médico hace, pero es bastante claro que tanto en uno como en otro caso hay una revisión exhaustiva. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. El autor puede tomarse el trabajo de explicar eso, pero decide no hacerlo. Y miren, no hay problema. Algunas veces será un poquito más necesario, otras será un poquito menos. Mi recomendación es siempre explicar un poquito, porque a veces uno no sabe cuándo
el que le va a leer a uno le va a entender completamente. Pero a veces no es tan necesario. Por ejemplo, ¿llegó alguien? No. Bueno. Ok, bueno. Por ejemplo, si dijéramos como que la gente lleva su perro, ok. La gente lleva a su perro a el parque a orinar, así como la gente lleva el perro a su parque a orinar, así deberían ir al médico. Uno se queda como que, mira, explícame un poquito más, porque yo no siento que se parezcan iguales las cosas. Para comenzar, eso nada más implica 5 minutos, está el mismo, no hay que moverse mucho, no es un trabajo tan grande. Entonces, habría que explicar un poco más, si yo quiero hacer una analogía así, para poder decir que en efecto hay una relación. ¿Sí me comprenden? En este caso, por lo menos cuando yo la vi y la leí, consideré que no era necesario explicar mucho más. Esto se aparece en el texto, pero yo considero que no hay que explicar mucho más, que es bastante claro de entrada. ¿Está claro? Bien, una analogía simple, este sentido es una analogía simple porque no tiene muchos detalles, se suele componer de dos premisas. Aquí hay dos premisas. La primera se refiere a aquello con lo que estamos haciendo la comparación y la segunda se refiere a aquello que estamos comparando, que es de lo que nosotros queremos opinar. Este autor aquí hizo una pregunta, pero podríamos dejar de hacerle una pregunta y convertirlo directamente en una opinión. Es decir, por ejemplo, de la misma manera, debemos prodigar los mismos cuidados a nuestro propio cuerpo. Lo que estaba era una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que no necesita respuesta porque es como una pregunta un poco irónica. O sea, la respuesta es evidente. Sí. Entonces, eso era una opinión, no tanto, sino que uno como que ya a partir de eso uno deducía que había una opinión y ya uno podía más o menos decir, la opinión que el autor está diciendo es esta. O sea, yo creo que ninguno de ustedes tuvo problemas en entender que era lo que el autor quería decir. Pero Sí, no claro, era verdad. porque ¿Sí? se puede interpretar. Sí, era claro interpretarlo, o sea, no había mucho problema en eso. Sin embargo, quise convertirla en una opinión, me tomó la libertad de cambiar un poco lo que el autor del libro dice, para que ya sí quede una opinión clarita. O sea, la primera es un hecho, la gente lleva su coche a arreglar y a revisar cada pocos meses sin rechistar, y enseguida en dos tiro una opinión concreta. De la misma manera, debemos prodigar los mismos cuidados a nuestro propio cuerpo, es decir, ir al médico cada cierto tiempo. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Profe, de hecho, bíblicamente hablando, en la Biblia se habla mucho ese tipo de, se usa la analogía, el símil también se usa bastante para dar a entender algo. Sí, es cierto. Lo que se hablaba de parábolas, lo que se llama parábolas, que es un concepto bastante bíblico, que hace Jesucristo, de alguna manera son analogías. Las historias que él viene y comienza a contar realmente son como ejemplos con carácter de analogía. Es lo que él está haciendo, una analogía entre lo que hay que hacer o no hacer en la vida para conseguir el favor de Dios, por llamarlo de alguna manera. Sí, es cierto, esos son tipos de analogías. Sí, o sea, como para que, de hecho, en una parte le preguntan que por qué utilizaba las parábolas y él dice que precisamente era para que algo que fuera muy difícil de entender, o sea, estoy parafraseando, algo que fuera muy difícil de entender, fuera como que más fácil entenderlo para las personas, o sea, comparativamente más fácil captar algunas cosas de ese modo, o sea, en ese estilo. Sí, es cierto, las analogías también tienen esa función, curiosamente no está dicho en el texto, pero las analogías pueden tener esa función, que sea un poco más fácil entender lo que queremos argumentar. ¿Se está claro? Por ejemplo, en una discusión, se están discutiendo, ve al médico. No, yo estoy bien, pero mira que estás así. No, pero ve y tal, ve al médico, ve al médico. Mira, ve al médico. Si fuera tu carro, irías. Una y le dice, si fuera tu carro, irías. ¿Por qué? Porque te va a salir caro. Bueno, igual te va a salir caro y si estás peor, ve al médico. Entonces, estoy utilizando una analogía precisamente para facilitarle a la persona que me entienda lo que yo quiero decir y por qué quiero que vaya.
De pronto en el ejemplo que acabo de poner, ustedes dirán, no, pero esa otra persona tenía que entender. No, hay veces que la gente no entiende por qué debe ir al médico. Entonces uno le dice, mira, a veces el carro uno ve nada más un bombillito que apaga y que prende y uno ve que no es nada y resulta que luego termina dañándose. Lo mismo pasa con el cuerpo y entonces de pronto la persona cae en cuenta y dice, bueno, sí es cierto, lo que yo tengo nada más es un pequeño dolorcito en cierta parte, pero ¿y qué tal que sea un tumor que me esté saliendo? Es una manera fácil de hacer que la gente entienda o que lo que uno quiere decir le llegue a la gente. Una cosa importante, la analogía no requiere que lo comparado sea igual. No es necesario que lo que yo estoy diciendo o comparando sea igual al otro. O sea, la prueba está en que un coche no es igual a, perdón, ir a que revisen un coche no es igual al cuerpo humano. Por lo tanto, ir al médico no es igual a ir al mecánico. O escribir un texto no es igual a parir. O sea, definitivamente no son lo mismo. Lo importante es que lo que uno quiere comparar cumpla la función. Y más importante aún es que lo que uno esté comparando tenga relevancia. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplito bonito, que a mí se me hace bien bonito, hay como un golpe monetario, porque en el fondo lo que el autor está diciendo es, así como te preocupa que el coche que el arreglo del coche te vaya a salir caro o que te toque comprar coche porque significa perder dinero, así igual deberías preocuparte por tu cuerpo. O sea, está golpeándole lo que tiene que ver en la parte monetaria, o sea, está presionando a través del dinero. Entonces, uno generalmente hace comparaciones con cosas que pueden, no digamos afectar, pero sí importar, preocupar a él, al contrincante, al auditorio, a con quien uno está discutiendo, al opositor. ¿Está claro? Si recuerdan, cuando estuvimos en la clase pasada y en la clase pasada, que estuvimos hablando de las partes de un argumento, que hablamos de fundamentación, hablamos de uno, que también lo veremos aquí, pero ya más específico, más en grande, hablamos de uno que se basaba en conocimiento, que es el conocimiento que tiene el otro. Entonces, eso sería un poquito eso. Aquí yo le digo este argumento. No. En el conocimiento que tiene el otro, en que uno le argumenta al otro con base en lo que el otro sabe. Por ejemplo, si vas a pelear con un cristiano, no vayas a pelearle con reglas de ateísmo, porque él simplemente no te va a creer. Tienes que pelearle con la misma Biblia. Si le vas a decir a un cristiano que tiene que aceptar a los homosexuales, por ejemplo, no te vas a poner a hablarle de biología ni de sociología. Háblale de la misma Biblia, habla de las partes de la Biblia donde se habla de aceptar a todo el mundo. Eso es el conocimiento del otro. En este caso, en este ejemplito, se está teniendo en cuenta no tanto el conocimiento, sino lo que al otro le importa. Esto se lo estarían diciendo posiblemente a personas que tienen carro. Porque eso es lo que a esas personas de pronto les importa, pues no perder su carro, no tener que gastar más. Incluso este argumento no sirve para alguien que no tiene carro, porque el que no tiene carro simplemente no sabe lo que significa ir a llevar su carro cada cierto tiempo a que lo revisen o cada 2 semanas o una semana a que lo laven. ¿Está claro? Y luego decimos que lo importante, decimos que lo importante es que haya relevancia y se refiere a eso, a que sea importante para lo que está diciendo y que lo que se compare, aunque se parezca, no sea igual o no tenga, ¿cómo decirlo?, la misma relevancia para el auditorio. Es decir, que se trate de cosas que el auditorio pueda verlas de manera diferente, pero que entienda la similitud. Uy, eso resultó enredado. Es cierto, eso resultó enredado lo que acabo de decir. Pero lo que pasa es que, y ahora voy a explicarles por qué, en este pequeño argumentito, al autor puede parecer relevante el carro, va a entender la relación entre el carro y la relación entre el cuerpo, pero le importa mucho el carro. Eso es lo que en el fondo quiere decir, le importa mucho el carro y no tanto el cuerpo. Entonces el argumento lo que quiere decir es, tiene que importarte tanto el cuerpo como tu carro. Pero si comparáramos esto de aquí, dijéramos, comparar una consulta al médico con una consulta al odontólogo, pues eso no funciona. Eso no va a funcionar porque, miren, si el man no va al médico, menos va a ir al odontólogo. Decirle a alguien como que la gente va al odontólogo a revisarse los dientes cada cierto tiempo.
De la misma manera deberían ir al médico para revisar su cuerpo. ¿Y si será que quien no va donde el médico va donde el odontólogo? Posiblemente no va ninguno de los dos, o sea, no le estás diciendo nada. O decir algo como, así como llevas a tu mascota al veterinario cada cierto tiempo, así también deberías ir tú. Y resulta que la persona nunca jamás lleva a su mascota al veterinario, ¿sí? O sea, cuando comparamos algo, tiene que ser dos cosas que se parezcan, pero tenemos que estar seguros o más o menos pensar que una de ellas le importa al auditorio o a la persona con la que estamos discutiendo. ¿Está claro? Porque si no, no tiene ninguna gracia. Profe, podría decir que es como si fuera un juicio de valor referente hacia la persona. O sea, es que todos son juicios de valores. Ujú. Es que todos son juicios de valor, o sea, todos los tipos de argumentos son juicios de valores. Estaríamos valorando de pronto qué es relevante para la persona para construir nuestra analogía, si estamos en una discusión. Lo importante es que aquello que seleccionemos para argumentar, en este caso, por ejemplo, en el que uno quiere llamar la atención de una persona, uno sepa que eso con lo que uno está comparando es importante o interesante para la persona. En el argumento primero, eso no lo hacemos. En el argumento primero no queremos resaltar algo que sea importante. ¿Por qué? Porque no esperamos que las personas nos digan, ay, no, escribir es feo. No, nosotros creemos Pero que la uno gente... busca con el argumento, disculpe, profe, uno busca con el argumento como mover la fibra de alguna parte que sea de interés Sí, por la persona. exacto, exacto. Eso sería una manera de decirlo, mover las fibras. En este caso, y a eso iba con este ejemplo, pero en este caso lo que quieres mover es sus fibras. ¿Cómo? A través de la economía. Quieres pegarle a la economía. Así como te interesa esa economía, así debería interesarte tu cuerpo, porque eso también puede tener implicaciones económicas. En este caso, hay un movimiento de fibras y es que parir es como tener tener un hijo es como escribir un texto es como tener un hijo, y estás moviendo las fibras porque estás apelando es que la sensación o el placer que te produce parir va a ser igual al placer que te produzca escribir un texto porque es algo tuyo. Obviamente no son dos cosas comparables al mismo nivel, pero que tú vas a tener la satisfacción de hacer algo tuyo. Estás apelando a un tipo de sensación que va a tener el auditorio. No es una falacia. No es que estás apelando a las emociones para convencerlo. No, sino que quieres que la persona se dé cuenta de lo valioso que es lo que tú estás diciendo haciendo la comparación. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien. ¿Dudas sobre esto? Ojo, asunto importante, uno puede hacer analogías sobre todo, siempre y cuando las dos cosas que uno está comparando puedan tener ciertas similitudes. Por ejemplo, la situación del COVID en este momento no se diferencia mucho de lo que representa la década del 29 en los Estados Unidos, una cosa así. La verdad no sé mucho del asunto, pero entonces podríamos hacer una comparación de cómo los mercados se cayeron en ese momento dado, cómo hubo una crisis económica terrible y cómo esto va a generar una crisis económica terrible. O podemos decir, la situación del COVID en estos días es comparable a la Europa, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, claro que se parece. Un montón de víctimas, una crisis económica impresionante, países que se quedaron pues estancados, varados, prácticamente las manos en la cabeza sin saber qué hacer para todo el mundo. Entonces, fíjense, ¿qué tiene que ver una pandemia con una guerra? Realmente, pues lo único que tienen que ver es que implican un montón de gente, pero sí podemos establecer un tipo de analogía, un tipo de parecido, por llamarlo de alguna manera. ¿Está claro? Uno puede comparar, como les digo, casi que todo lo que uno quisiera comparar, uno puede compararlo siempre y cuando uno encuentre algún tipo de relaciones. Decir, por ejemplo, que la mente es como un televisor, diríamos, pero ¿cómo? Bueno, porque la mente se encarga de guardar un montón de imágenes y se encarga de tener un montón de recuerdos, un montón de historias, así como en la televisión encontramos todo tipo de historias. La mente humana tiene la capacidad de ser cruel y mala, así como también tiene la capacidad de ser noble, y eso se parece mucho a los personajes que vemos en películas, bla, 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 y ahí vamos alimentándolo. Podemos hacer comparaciones de lo que sea, siempre y cuando haya algún tipo de parecido y siempre y cuando
eso nos sirva, pues, evidentemente, para argumentar lo que queremos decir. ¿Está claro? Bien. Finalizamos con la analogía. Realmente voy a ser honesto, yo creo que es interesante saber esto y es importante. Creo que no es el tipo de argumento que generalmente se utiliza mucho, precisamente porque a veces es como muy puntual, es como más para la conversación diaria, para cuando estamos hablando, para cuando vamos a hacer un argumento pequeño. Por ejemplo, para el examen tienen que ser 2 argumentos. Alguien podría hacer un argumento o una analogía porque es solo un párrafito, un párrafo, no párrafito, vamos a llamarle párrafo. Un párrafo, pero para hacer un ensayo, pues no vas a hacer todo un ensayo de analogía. Se puede hacer, mucha gente lo hace, pero pues a veces puede ser difícil porque a veces uno tiene que encontrar las relaciones y explicar cada relación. Entonces yo entiendo que no es el argumento más utilizado, por lo menos en textos muy grandes. Ahora nos vamos con el que quizá es de los más apetecidos, porque apetecidos en qué sentido, apetecidos en el que todo el mundo habla de él y es del que todo el mundo cuestiona y todo el mundo dice aquí está, y es el argumento de autoridad, que es el argumento donde utilizamos lo que ha dicho otra persona, otra organización, para, me dan un segundo en lo que reviso aquí, un mensaje que me llegó precisamente de... No, olvídenlo, pensé que era algo de la coordinación, pero no era nada relevante. Son los argumentos donde uno utiliza la fuente o la información que otro grupo u otra persona dijo para nuestro propio beneficio. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas. Si yo tengo una opinión que sea del tipo, en Latinoamérica si yo digo algo como eso, como que en Latinoamérica la situación de desarrollo es paupérrima, esa frase de arriba de según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas, me sirve como argumento para defender mi punto de vista. Profe, ¿Quién es la...? Dime, le puedo interrumpir un momentico. dime. O sea, aquí, bueno, como te había dicho, aquí sí va lo que había comentado anteriormente de Letos de la Fuente, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, pero mi pregunta aquí es, y corríjame si me equivoco, entonces, al yo usar una persona o una autoridad superior a mí que tenga mucha relevancia sobre el tema que está hablando, también vendría siendo como un garante de la oración que nosotros vamos a utilizar. La persona es el garante. O sea, aquí el garante, la garantía es la Organización Mundial de la Salud. Sí. Okay. No lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. La Organización lo que es la Organización Mundial de la Salud es tu argumento, lo que tú estás tomando. La garantía es que lo dijo la Organización Mundial de la Salud. O sea, si alguien en algún momento te dice, ay, ¿tú cómo sabes que en Centroamérica se muere un niño por desnutrición cada 24 horas? Ah, porque lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Esa es mi garantía. ¿Está claro? Sí. Es la organización la que es el garante. Profe, es como cuando uno ve una noticia, por ejemplo, en las redes sociales. Yo soy uno de los que si veo una noticia, trato de buscar la fuente. La fuente será como la garantía, la autoridad. Si es un periódico que está establecido y eso, yo digo, bueno, sí, eso es un tipo de garantía. Si lo dice el periódico tal y tiene el sello en sus páginas oficiales, entonces lo creo, si no, no. Sí, exacto. Es el apoyo, claro, es el apoyo, el support que llaman. Sí, el apoyo, es la garantía, el apoyo de que la información que estás obteniendo es cierta, o cierta por lo menos desde cómo la vio ese periódico. Pero continuamos con el argumento de autoridad, más que todo con la información que con la misma fuente. Bien, en ese sentido, este tipo de cosas que vemos aquí, ahí no hay ninguna opinión, ahí no hay opinión alguna. La opinión es la que nosotros tengamos y cómo nosotros utilizamos eso que yo acabo de subrayar para defender nuestra opinión. Si por otra parte yo dijera, en Latinoamérica la situación de desarrollo es excelente, definitivamente esa opinión de la organización, ese hecho presentado por la Organización Mundial de la Salud no me sirve de nada. O sea, uno utiliza los argumentos de autoridad según a uno le sirven. Si no te sirven, mira, no lo uses por muy chévere
o por muy bonito, o por muy lo que tú quieras que sea, no lo uses. Por ejemplo, beber una copa de vino por un día mejora la salud, dicen los médicos de la Fundación Favaloro. Eso es un argumento de autoridad. Se supone que, digamos que mi opinión es que hay maneras poco convencionales en las que también podemos cuidarnos. Poco convencionales porque poca gente pensaría que el alcohol es una manera de cuidarse. Ahora, ojo, esta opinión que yo acabo de colocar es una opinión tonta, o sea, realmente no es una opinión muy fuerte. Todo el mundo sabe que a veces uno se puede cuidar y que no siempre de la forma más tradicional, sino que de formas poco tradicionales que también sirven. Eso no es muy fuerte, pero sirve para el ejemplo, ¿no? Entonces, beber una copa de vino por día mejora la salud, dicen los médicos de la Fundación Favaloro. Entonces, ya sabemos que hay una información que tenemos, que es que beber una copa funciona y que lo dijeron los médicos. Ojo, esto tiene un problema. No es muy grande, pero es un problema, más o menos. Y es que eso de que una copa de vino al día mejora la salud, ya es casi como que una cosa que dice todo el mundo. Entonces ya sirve, pero quizá no tanto decir que lo dijo los médicos de la Fundación Favaloro, porque ya es como algo que lo pudo haber dicho cualquiera porque ya todo el mundo lo dice. Sobre eso vamos a hablar un poquito en la siguiente. O en las siguientes, no sé si es en la que sigue o en la que sigue después. Dice, puesto que no podemos ser expertos en todo tipo, y esta es la razón por la cual deben existir los argumentos de autoridad, y es que puesto que no podemos ser expertos en todo tipo de temas, y hay temas sobre los que no podemos ofrecer por nuestra cuenta una opinión superlativa, debemos confiar en la opinión de una autoridad. Por ejemplo, ¿qué es una opinión superlativa? Este es el mejor vino del mundo, el mejor queso del mundo es X, el tal cosa del mundo es Y. Uno a veces no puede decir eso porque uno, primero, no es experto. Y segundo, a veces uno no ha probado todos los quesos del mundo. Entonces yo puedo comerme un queso y decir, el mejor queso del mundo es el queso manchego, digo yo, y para eso lo que hago es citar a algún chef o algún catador de quesos que pueda decir que ese es el mejor del mundo. Según el catador Pedro Rentería, famoso coleccionista de quesos, no sé, el manchego que, no sé, es el mejor queso del mundo. ¿Está claro? Igualmente con los vinos. Por ejemplo, si hablamos de un vino, si un catador de vinos dice que X vino es el mejor del mundo, yo puedo utilizar lo que él está diciendo para poder decir que un vino, que ese mismo vino, es el mejor del mundo. Por eso hablo de superlativo, una opinión superlativa. Una opinión superlativa es la que dice que algo es lo mejor de lo mejor. Y uno puede tener opiniones superlativas, pero a veces sobre grupos muy pequeños. Por ejemplo, yo puedo decir, mi mejor hermano es tal. Hombre, porque claro, yo conozco a mis hermanos y yo por eso puedo ofrecer una opinión. Pero cuando una vez dice, mi papá es el mejor papá del mundo, uno sabe que uno lo está diciendo por cariño. Porque, mira, es muy difícil que tú puedas haber conocido cómo son todos los demás papás para tú poder decir que el tuyo es el mejor. De pronto el tuyo es maravilloso, pero de pronto hay otro que es mejor. ¿Está claro eso? En esos temas, como uno no puede saber y comparar todo ni tener todo el conocimiento, uno lo que hace es que uno utiliza la opinión de otra persona. ¿Dudas hasta ahí? Bien. No, hasta ahora claro todo. Habiendo dicho eso no solamente se presta con las opiniones sobre queso y sobre vino y sobre cosas superlativas. Vuelvo y repito, superlativo es cuando uno dice algo es lo mejor, algo es lo peor. Comparativo es cuando uno dice algo es más bonito que, algo es menos bonito que. ¿Está claro? Eso generalmente lo ven en la primaria y en el bachillerato, pero curiosamente se aprende mejor cuando uno estudia inglés. Cosas de la vida. También tiene que ver con estudios. Por ejemplo, uno puede saber que hay desnutrición. Yo sé que hay desnutrición en Colombia, también sé que hay desnutrición en Latinoamérica, pero necesito de pronto que citar a la Organización Mundial de la Salud, porque una cosa es que yo sepa que haya desnutrición y la cosa es que yo sepa exactamente cuál es la cantidad de desnutrición que hay en el mundo. ¿Está claro? Por eso cito a la Organización Mundial de la Salud. Uno cita según uno necesita. Salió en verso, pero es así. Es decir, si tú no tienes el conocimiento, búscalo en otra parte
y cita a la persona, cita lo que la persona dijo. Si a mí me preguntan ahora, ¿cuántos muertos contagiados por coronavirus hay en Colombia? En Colombia hay más de 4.000 contagiados. ¿Eso tengo que citar a alguien? No. ¿Por qué? Porque yo sé que hay más de 4.000 contagiados, eso lo sabe todo el mundo. Pero si yo quiero en mi texto decir cuántos hay exactamente, yo simplemente me voy, lo busco, realmente no sé cuántos hay en el momento. Vamos a buscarlo un momento. Hay 4.561 contagiados ahorita. Excelente, excelente, muy bien. 4.561. Sí. En Colombia hay 4.561 contagiados por COVID-19. En este caso colocó un número exacto, un número que ya no es algo que yo creo, ya no es algo que todo el mundo sabe, sino que es algo que ya dijo alguien específico. ¿Me hace falta algo en esta oración? Claro, porque si está poniendo un número específico, tiene que poner quién dio esa cifra, o sea, qué organización, qué entidad dijo que ese era el número de personas Muy que había bien. contagiado. Muy bien. Según el INS. ¿Está claro? Obviamente ya ahí se lo estoy diciendo porque ya ahí estoy siendo concreto. Lo mismo que hice acá con la Organización Mundial de la Salud. Yo puedo decir, en Latinoamérica hay desnutrición bastante. Se mueren muchos niños al año por desnutrición en Latinoamérica. Chévere, muy bien. Pero si vas a decir una cifra, tienes que decir quién la dijo, porque estoy bastante seguro que eso no salió de tu cabeza. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ninguna. Bueno, por supuesto, el argumento de autoridad puede refutarse con otra autoridad. Y eso es muy importante porque a veces uno piensa, uy, tengo una autoridad, tengo un man que está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Uy, tengo un man que está aportándole al dato que yo estoy diciendo. Bien, chévere, bacano. Entonces yo vengo y cito al man. Digamos que lo que yo quiero hablar es de que yo estoy diciendo que la virtualidad no sirve para nada. Cogieron con esto del virus y el coronavirus y nos pusieron a dar clases virtuales y entonces yo estoy peleándome con la universidad y lo que quiero es escribir un ensayo donde voy a decir a la universidad que eso no sirve de nada, que nos comuniquemos por computador porque eso es casi igual a utilizar un bolígrafo, o sea, que una computadora con internet es casi igual que un bolígrafo, o sea, tiene la misma función, no tiene más. Y vengo y busco textos. Y entonces me encuentro uno que dice esto. Basándose en sus resultados, o sea, el man hizo una investigación, López Ruiz, en el 2010, expone que la virtualidad solo consiste en una herramienta más del aula equiparable a un cuaderno o un libro. Resulta que en el artículo López Ruiz cogió y se puso a mirar a ver cómo utilizaban los niños de los colegios las computadoras y todo lo demás, y él concluyó que ellos no le daban ninguna utilidad a eso, que no buscaban nada, que no hacían nada y que eso era casi tan útil como un libro o un lápiz. Entonces yo vengo y lo cito, pero resulta que viene la coordinadora académica y me responde mi carta y lo que hace es que en su respuesta ella comienza a colocar argumentos para refutarme. Y dentro de esos argumentos ella utiliza argumentos de autoridad y hace esto. Aunque López Ruiz expone que lo virtual es solo una herramienta más del aula, el trabajo de González, vamos a ponerle un año a González, esto es un invento mío, por si acaso, esto no lo ha dicho nadie. No creo que algún estúpido se atreva a decirlo de ese López Ruiz, pero el trabajo de González muestra que muestra cómo lo virtual ha cambiado la realidad académica. Y de pronto sigue hablando de ahí para abajo de cómo los estudiantes a través de la virtualidad pueden buscar tareas, llenar plataformas, informarse, hacer todo tipo de cosas, bla, bla, bla. Está claro, yo utilicé arriba un argumento de autoridad para expresar mi opinión, que es que no debemos seguir con clases virtuales, y viene la coordinadora y me refuta y ataca mi argumento
con un argumento de autoridad también para darme a entender que lo que López Ruiz dijo estaba malo. Ojo, ella no me está atacando a mí, ella está atacando mi argumento. Ella me está diciendo, pero es que lo que López Ruiz dijo está mal, porque mira que González también hizo una investigación y se encontró otra cosa. ¿Quién tiene la razón? ¿López Ruiz o González? Realmente ambos la tienen según sus estudios. Pero en este momento dado, si ella tiene, vamos a ponerle otro año, vamos a ponerle 2020. En este momento, si ella tiene, si hay estudios que demuestran que la virtualidad sí sirve, ella llevará de ganar. Además, si comparamos años, por eso lo puse en 2020, sin duda alguna, el trabajo de González es más reciente y de pronto tiene un poco más de peso. ¿Está claro? Lo que quiero que vean es que utilizar un argumento de autoridad no significa que ya se ganaron la lotería. Porque pueden pasar dos cosas, tres cosas. Una. Oye, pero ¿por qué cuando hago uno hace tanto? Pueden pasar dos cosas. Una, esté equivocado. Puede estar equivocado porque está mintiendo a propósito o porque no hizo la investigación bien. Dos, que esté pasado de moda. Para que no esté equivocado para esa época en la que hizo su texto, pero que ya eso fue hace rato. O tres, que esté descontextualizado. Descontextualizado. En este caso, uno de mis problemas es que posiblemente estaría descontextualizado porque dije que el trabajo de López Ruiz era con estudiantes de bachillerato y ustedes son universitarios. Obviamente, la responsabilidad de ustedes con esto, y se ha notado, ha sido mucho más amplia que la de muchos pelados que posiblemente ni siquiera le prestan atención a la cuestión. ¿Sí está claro? Entonces, pueden haber diferentes problemas a la hora de citar una fuente. Por eso siempre es bueno buscar la mejor fuente. Pero no significa que lo que yo haya hecho haya sido una falacia. Lo que pasa es que me refutaron, no me ganaron en la argumentación. Pero tampoco significa que porque yo cité a López Ruiz está mal. Cita a un autor que hizo un mal trabajo y me equivoqué. Pero, ajá, me basé en López Ruiz. ¿Sí está claro eso? Sí, claro. Muy bien. Otra cosa, no usamos argumentos de autoridad para conocimiento obvio, popular o universal. Por ejemplo, según Fernández, Totancamón fue un faraón perteneciente a la dinastía 18 de Egipto. Egipto, Dios mío, qué cosa más fea la que escribí ahí. ¿Se habían escrito Egipto? Bien, voy a quitar Egipto, no sé por qué, de que le vi la S sentí que algo estaba chueco. Este tipo de fuentes no sirven de mucho. Ustedes van a decir, ¿quiénes sabían que Totancamón fue faraón perteneciente a la dinastía 18? Quizá casi nadie. Pero eso no es un dato que lo haya tenido que decir Fernández. Ese dato lo saben desde hace mucho y ese dato aparece hasta en Wikipedia. ¿Está claro? Entonces, citar a un autor que dijo eso es una tontería. Posiblemente lo que pasó fue que cuando yo estaba escribiendo mi texto, me puse a leer un libro de un señor que se llama Gustavo Fernández, supongamos, y el tipo dice eso, pero es que el tipo no lo está diciendo como si fuera una idea de él. De pronto el tipo lo que hizo fue comenzar a reunir información y escribió su libro. Eso lo hacen muchos. Por ejemplo, el libro que ustedes han leído o los libros que han leído para teorías de la comunicación, no es que los autores que están hablando ahí sean los autores de las teorías. No, claro que no. Ellos lo que están haciendo son resúmenes de cosas ya hechas. Yo no voy a decir, por ejemplo, que Combs, que es el autor del libro que estamos viendo justamente ahora en teoría de la comunicación, Combs concibe o Combs crea el método de la aguja hipodérmica. Combs no crea eso. Combs lo que hizo fue un libro en el que resumió que era eso. O sea, no te pongas a decir lo que Combs dijo si Combs no lo dijo. Entonces, igual pasa con esto. O sea, decir que Fernández dice esto realmente es una tontería porque eso es una información que aparece en todas partes. Cosas que hace mucha gente, como la de abajo. Esta sí es incluso desde mi punto de vista más tonta. Incluso cuando uno se pone a buscar en Google ejemplos de argumentos de autoridad, aparecen cosas como esta y son verdaderas
Sí, yo creo que la única palabra que cabe es tontería, ¿no? Usar pasta dental previene la formación de sarro, caries, gingivitis, dijo el odontólogo Juan Carlos Ortiz Medina, director y presidente del Centro de Salud Dental de Brasil. Mira, y eso no lo sabe todo el mundo. O sea, es necesario que Juan Carlos Ortiz Medina me haya dicho eso para yo no saber que la pasta dental cuando me cepillo ayuda a evitar sarro, caries y gingivitis. O sea, eso lo sabe. Cualquier persona que cepilla los dientes sabe eso. Sí, claro, Entonces, o sea, la verdad se hace, disculpe, profe, la verdad se hace como un dato innecesario, porque como usted dice, todo ser humano tiene conocimiento de que si no usa pasta dental para cepillarse, se van a formar caries, gingivitis, sarro y todas esas cosas. Entonces sí se vuelve como un dato innecesario. sí, exacto. Decir que lo dijo una persona X es innecesario. Y es cómico, este ejemplo es cómico porque no solamente nos dicen, dijo el odontólogo Juan Carlos Ortiz Medina, sino que para darle más peso nos dicen que él es el director y el presidente del Centro de Salud Dental de Brasil. O sea, como quien dice, él es un odontólogo, pero no cualquiera, él es un odontólogo grande. Muy bien, pero lo que él nos está diciendo no es algo que uno no sepa, es una verdadera tontería, ¿sí? Ese tipo de argumentos de autoridad lo que hacen es hacer cómico el escrito, porque entonces uno lo que hace es burlarse de quién lo hizo, porque uno dice, ay, pero porque es innecesario, justamente como acabas de decir. Otra cosa, no usamos autoridad para frases cualquiera. Podemos usar las frases, pero no son de autoridad. Una de mis frases favoritas es esta. He sido un hombre afortunado, nada en la vida me ha sido fácil. Es una frase de Freud. Para mí es una frase bella. Resulta que es una frase linda y que si yo escribo un texto yo la puedo citar, no tengo ningún problema, pero yo no puedo decir que eso es un argumento de autoridad. Las frases no son argumentos de autoridad porque no son ni especialidades en el tema, ni están basadas en investigaciones, ni nada. Freud, pues era un psicoanalista, como ustedes recordarán, de la clase de teoría, padre en parte de la teoría psicológica. Y entonces, en ese sentido, que él haya dicho esto simplemente es una frase como de superación personal para que aprendamos un poco de él, pero no nos sirve porque él no nos convierte en un experto en la vida. Esa frase la pudo haber dicho Freud o la pudo haber dicho mi papá y en ambos casos es igual de válida. ¿Por qué en ambos casos es igual de válida? Porque resulta que no es una frase sobre un tema específico. Si la frase fuera, teniendo en cuenta que Freud es psicoanalista, si la frase fuera de psicoanálisis, sería perfecto, pero la frase no es de psicoanálisis. Por eso cuando vemos, dime. Disculpe que lo interrumpa. Quiero hacerle una pregunta con respecto a, como usted está diciendo, la utilización de la frase. Usted me dice si de esta manera sí se debe utilizar. Lo pongo como ejemplo usted. Usted es un treintañero, ¿cierto? Sí. Bueno, y yo soy un veinteañero. Obviamente usted me lleva más edad a mí. Entonces, hace alusión de que usted, en cuestión de vida, de tiempo, me lleva más experiencia. Ajá. ¿Cierto? Entonces, si yo le digo, entonces, si a mí me dicen, no, que el profesor tiene más experiencia que tú porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, estaría bien utilizada esa frase en ese contexto. Lo que pasa es que esa frase sería más un dicho que una frase del tipo de autoridad. El contexto es válido en el sentido de que sí es cierto, de que yo en teoría tengo más experiencia porque tengo mayor edad, pero eso no sería como tal autoridad porque ahí no hay ninguna frase, ninguna expresión que yo haya dicho, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Diferente sería si tú estuvieras hablando con alguien y dijeras, por ejemplo, llegar a los 30, tengo entendido que puede ser duro, pero que a la vez se vuelve divertido porque uno siente que está en el mejor momento de su vida. Eso me lo dijo mi profesor de argumentación. En ese caso sí sería un argumento de autoridad, entre comillas, y ahora te voy a decir por qué entre comillas, porque te lo dijo una persona de 30, de más de 30. Ahora, ¿por qué digo entre comillas? Porque en el fondo tiene el mismo problema que este. Es más como una opinión, como una percepción de la vida, no es un estudio, me puedes citar, pero no podemos decir que vas a realizar un ensayo o vas a defender una opinión con ese punto de vista, porque eso no es una autoridad, o por lo menos tendrías que tener claro que no es una autoridad simplemente porque es una opinión sobre la vida. La autoridad generalmente gira en torno a defender, qué sé yo, asuntos
mucho más concretos. Por ejemplo, lo que decíamos sobre la Organización Mundial de la Salud, que bueno, está dándonos un dato sobre la nutrición. Lo que decimos sobre aquí el señor López Ruiz, no, González, que nos está dando un dato sobre la situación académica con base en una investigación, y eso sucesivamente. Uno que no hemos visto, que es este aquí, de Carol Beckwith, que habla sobre el uso de maquillaje en algunas tribus, y se supone que ella es experta en ese tema. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que te acabo de poner, sí podría considerarse que yo soy una autoridad por haber llegado a esa edad, pero en el fondo es más una frase sobre la vida que una frase sobre un asunto que se puede argumentar, ¿sí? Porque opiniones sobre la vida podemos tener cualquiera, por ponértelo de una manera muy simplista. Bien. Ahora, generalmente los argumentos de autoridad refieren a cosas que se pueden considerar hechos desde el trabajo del autor, es justo lo que estaba diciendo. O sea, son cosas que desde el trabajo del autor, desde los resultados que el autor encontró, son hechos. O son cosas que aparentemente son así desde el trabajo. Por eso les digo que esa frase de Freud, o que yo les diga, no, llegar a los 30 puede ser duro, pero al mismo tiempo te sientes en la mejor época de tu vida, no se puede considerar una autoridad porque simplemente eso es más como una opinión sobre cómo es la vida a la hora de llegar a los 30. En el caso, por ejemplo, aquí de Carol Beckwith, ella está informando que los pueblos africanos occidentales fulani, tales como el Wodaabe, el maquillaje y la ropa son básicamente de la incumbencia del hombre. Ella posiblemente lo está diciendo porque de pronto fue a la comunidad, lo miró, lo vio y está hablando de algo que es un hecho, posiblemente basado en su investigación. No está dando simplemente una opinión del tipo. Carol Beckwith considera que es bella la manera en la que viven los Wodaabe, ¿sí? No es solamente una opinión, es un hecho basado en su investigación. Eso es la autoridad. ¿Está claro? O sea, la autoridad es ella, pero el argumento de autoridad es lo que ella encontró en su trabajo. Bien, ¿dudas hasta aquí? Todo bien, profe. Bien. Bueno, básicamente en eso consisten los argumentos de autoridad. Hay que tener en cuenta algo que quizá no he mencionado, y es que no todo el mundo es una autoridad. Una autoridad es una persona experta en el tema. Y a mí me llama mucho la atención cómo inicia el autor. No todos son autoridad. Autoridad son expertos. A mí me llama mucho la atención cómo inicia el autor, porque yo creo que tengo el texto aquí abierto en alguna parte. Por aquí, se ve chiquito, vamos a quitarle esto. Porque a mí se me hace que el texto es chévere, que puede ser fácil de leer, pero que a veces hay cosas que son raras, ¿no? Por ejemplo, él dice aquí, mi amigo Marcos dice que los vinos griegos son los mejores del mundo. Por lo tanto, los vinos griegos son los mejores del mundo. Y yo me quedo como que, bueno, yo me imagino que cuando el autor, cuando Anthony Weston escribió este libro, lo que quiso dar a entender es que Marcos era un experto en vinos. Porque mi amigo Johan diga que la mejor cerveza es la, qué sé yo, la Quilmes, no significa que sea verdad si él no es experto. Entonces, es bien interesante porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la autoridad son las personas que son expertas en la materia. Anthony Weston definitivamente sabe qué es eso, por lo cual yo pienso que en este ejemplo, Marcos es un experto en vinos. Pero eso nunca queda claro en el texto, eso nunca queda claro si Marcos es un experto o no un experto. A lo que voy es que siempre que citan a alguien como una autoridad es porque saben de saben que ese alguien es una persona dura y experta en el tema. ¿Se acuerdan? Creo que fue con ustedes la clase pasada que me puse a buscar cosas de aborto en internet así a la loca, porque esto de hecho ya lo habíamos visto un poquito antes. Bueno, igual uno no puede buscar opiniones a la loca de cualquier persona, porque eso no lo convierte en argumentos de autoridad. ¿Sí? O sea, porque esa persona no es una autoridad en el tema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna?
Bien, básicamente con eso cerramos la parte teórica de la clase, por decirlo así, y antes de irnos, en unos 5 o 10 minutos, voy a decirles un poquito sobre cómo organizaríamos el parcial para que lo vayan teniendo en casa en lo que resta de los siguientes. Bueno, no les voy a dar un tema, pero sí quiero que hagan en su casa algo de trabajito, porque el parcial lo vamos a dividir en 2 partes. El parcial tiene una primera parte que es actividad en casa y la segunda es taller, vamos a llamarle taller virtual. Sí les voy a pedir el favor, por favor, yo no sentí que hubieran hecho eso, la verdad, para nada lo sentí, no me dio la impresión de que se hubieran copiado, pero en todo caso, advertirles, no se copien porque la idea es que ustedes aprendan, ¿no? Entonces, como tienen una actividad en casa, yo espero que sean mejores los resultados que el parcial pasado, que no siento que haya sido un mal parcial, pero de pronto con la actividad en casa pueden mejorar un poquito. Entonces, en la actividad en casa van a escribir un párrafo argumentativo y ese párrafo argumentativo tendrá que tener, oye, ¿esto qué le está pasando? Una opinión inicial, por favor, inicial, al principio. No puede pasar de las 2 primeras, de los 2 primeros enunciados. Por ejemplo, pueden decir algo como, el aborto es malo. Siempre el aborto. El aborto es malo. Pueden arrancar así. O pueden iniciar con algo como, el aborto siempre ha sido un tema controversial. Punto. Desde mi punto de vista, el aborto es malo. Es decir, yo no dije mi opinión en el primer enunciado o en la primera oración, si ustedes le quieren llamar oración, sino que lo dije en el segundo. Lo que no quiero es que lo dejen para el final, ni para la mitad, ni para nada. Quiero que se note dónde lo están diciendo. ¿Está claro? Y que sea al principio. Entonces, primero tiene que haber una opinión inicial que tiene que ser de los primeros enunciados. Si van a colocar una concesión, la colocan ahí mismo. Por ejemplo, desde mi punto de vista, el aborto es malo, a menos de que haya peligro. Entonces, la concesión siempre va a ir después de la opinión. Por favor, no vayan a hacer la concesión después, porque hay gente que viene, por ejemplo, solo viene al examen, pero no sabían ustedes de eso, así que no hay ningún problema, no es una crítica, que de pronto estaba hablando y diciendo cosas malas de, qué sé yo, del castigo, y luego al final hacen una concesión y decían, bueno, pero el castigo a veces puede ser bueno. No, hablaban de que el castigo era bueno. El castigo es bueno porque permite formar a los niños, y luego al final decían, bueno, pero también puede ser malo cuando hay golpes, así que tiene que haber castigo pero sin golpes. O sea, al final fue que hicieron la concesión. Ahora lo dirían desde el principio. El castigo es bueno siempre que no haya golpes, por ejemplo. Entonces, si hacen una concesión, eso es que la hacen. Luego hacen toda su fundamentación y eso tiene que quedar explicado. Es decir, no quiero que me digan cosas muy breves, quiero que traten de ampliar, que traten de colocar más información de la que simplemente tengan. Si están colocando un solo hecho, ok, colocan un solo hecho, pero descríbanlo muy bien. Sí, o sea, hablen un poco más de la situación. Si están hablando, se están diciendo que Duque es un mal presidente, no digan solamente Duque es un mal presidente porque no ha sabido manejar el COVID, porque subió los impuestos. No, o sea, expliquen cómo subió los impuestos. Desde la llegada de Duque se trató de imponer una nueva reforma tributaria y nos fuimos en contra de ella, explicar un poco más. Una fundamentación explicada, o sea, que sea un poco más amplia. ¿Sí está claro? En la fundamentación, yo recomiendo que utilicen lo que hayan entendido. Si quieren utilizar algo, ejemplos, si tienen, de los tipos de argumentos. ¿Cómo?
¿Eso lo vas a colgar o para hacerlo en prepay enseguida? No, eso sí lo voy a dejar. Calma. Utilicen lo que hayan entendido de los tipos de argumento hasta ahora. Por ejemplo, sería feliz yo si utilizaran, por ejemplo, una analogía o tipos de ejemplos. Eso me gustaría mucho. No digo autoridad porque autoridad es el siguiente punto. Pero sí, si pudieran utilizar algo de eso, apenas van 3, pero vimos otro, o los de conocimiento, por ejemplo, que vimos cuando vimos los tipos de la estructura del argumento, también podrían utilizar eso, tratar de pensar en cómo piensa el opositor. Si están haciendo un argumento que va en contra del uribismo, pues tratar de pensar como uribista para poder argumentar. Eso sería perfecto. O, bueno, está bien, también pueden utilizar autoridad, aunque también voy a pedir un segundo punto de este de la casa, donde haya autoridad. Pues utilizan fundamentos y ya si quieren, utilizan una concesión y refutación. En ese orden lo harían, ¿está claro? Preferiblemente. Obviamente pueden haber excepciones porque de pronto se utilizan más de 2 fundamentos, de pronto la concesión y la refutación la harían precisamente con uno de esos fundamentos y entonces pueden hacer la concesión y la refutación y luego otro fundamento, pero preferiblemente en ese orden. Eso va a darles ¿qué? Eso va a darles un parrafito como de unas, vamos a poner de unas, ¿qué les parece? ¿10 líneas? Bueno, ¿qué les parece? No, es lo que yo más o menos espero, 10 líneas. Algo así, hablando, si salen más, perfecto. Yo creo que pueden salir 10 líneas e incluso más. En el parcial hubo párrafos muy buenos de gente que los hizo y los hizo corriendo porque pues era un examen de 2 horas. Yo creo que esto lo pueden hacer muy bien. Lo segundo que van a hacer en la casa es que van a pues crear otro argumento con su respectiva opinión y lo van a defender con dos argumentos de autoridad. Claro, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, si van a tocar un tema de medicina, pues espero que esos argumentos de autoridad sean de medicina. Si van a tocar algo de ciencia, espero que son científicos. Si van a tocar de lo que sea, tiene que ser una persona experta según lo que hemos dicho. ¿Está claro? Sí. Profe, disculpe. Y finalmente, dime. Cuando explicó lo de concesión, el internet se me fregó un poquitico por aquí, no alcancé a ver bien. A escuchar. Pero eso no fue hoy, eso fue, sí, pero eso no fue hoy, eso fue la clase pasada. Hoy solamente retomaba un ejemplo. De todas maneras, yo los videos siempre los monto. De hecho, el video de la clase pasada en el que expliqué mejorcito eso, está ya montado hace rato. Ok, no, y este igual estará montado. Dale. Muchas gracias, profe. Bien. Y finalmente van a escribir 5 opiniones. Solo opiniones. No quiero argumentación. Solo la opinión. Quiero ver cómo redactan la opinión, aunque ya pues con los párrafos me voy a dar cuenta. 5 opiniones teniendo en cuenta las estudiadas. Saben que hemos visto diferentes tipos de opiniones, ¿verdad? Todos ustedes van a escribir 5, las que quieran. Si quieren poner una de cada tipo. O sea, ¿se acuerdan que vimos evaluativas, vimos explicativas, vimos de las que sugieren y vimos de las que predicen? Aparte de eso, vimos afirmativas y vimos negativas. Aparte de eso, vimos tales y vimos tales, y vimos tales y vimos tales. Van a escribir 5. Dentro de ese grupo amplio que hemos visto y que encuentran en los videos, por si no lo leyeron, van a escoger 5 y van a escribir 5 y al lado de cada una van a poner qué tipo. Por ejemplo, si yo digo, el perro es malo, bueno, esa es evaluativa. Los animales se van a morir de hambre en los zoológicos por culpa del COVID. Esa es de las que predicen. Si dicen, por ejemplo, uno no debe fumar. Esa es negativa. ¿Está claro? Y así sucesivamente las que vayan seleccionando. ¿Dudas?
Bien, una última cosa. En esta parte del primer párrafo, todo lo que tiene que ver con esto, van a hacer también lo mismo. Es decir, cada que terminen la opinión, cuando terminen la opinión, al ladito, le colocan, desde mi punto de vista, el aborto es malo. Entonces, al ladito le colocan opinión. Imagínense que yo soy un bruto y no tengo ni idea que escribieron ustedes y ustedes me están explicando por partecitas cómo hicieron cada cosita, opinión. Entonces luego vienen y me están explicando, y luego que termina la explicación me pone fundamentación. Es como si ustedes estuvieran analizando su propio texto. Luego, concesión y refutación. Entonces cuando la terminen ponen concesión. Luego cuando terminan la otra ponen refutación. Y ya. ¿Está claro? O sea, lo que quiero es que me digan en su propio texto qué cosas hicieron de cada uno. ¿Sí? Y como lo que hicimos en el parcial, más o menos, pero con nuestro propio texto. Exacto, pero con su propio... Muy bien, exacto, pero con su propio texto. Bien. ¿Dudas? Profe, ahí preguntan en el chat que si el tema es libre. Creo que sí, obvio. Sí, el tema es libre. El tema es libre. Este es el trabajo para la casa, ¿verdad, profe? Sí. Una sola cosa, por favor. Una opinión polémica, discutible. O sea, no me vayan a poner algo como... o sea, si de entrada comienzan con una opinión que no es una opinión, ya arrancaron mal. Si de entrada comienzan a decirme, el fútbol es un deporte entretenido, eso no tiene nada de discutible, todo el mundo sabe que es entretenido, incluso los que no les gusta el fútbol saben que es entretenido. Personalmente a mí no me gusta, pero sé, o sea, no lo amo, pero sé que entretiene a la mayoría de la gente, así que yo no discutiría eso. Que sean opiniones que sean realmente discutibles, que uno sienta que va a haber alguien que va a estar en contra de esa opinión y que sean opiniones. Eso sí, muy importante, en eso he hecho hincapié desde que revisé el examen, entonces sí que sea una opinión. El tema puede ser el que ustedes quieran, pero que sea una opinión discutible. Nada de opiniones hay ambiguas de el dinero puede dar la felicidad a veces. Ajá, sí, la da o no la da. Claro, la da a veces sí, a veces no. Sé más claro, por favor. ¿Está claro? Nada de cosas ambiguas, nada de cosas que se pueda prestar de una u otra manera, nada de el castigo a veces puede ser malo, pero a veces puede ser bueno. Es como, no me estás diciendo nada. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? De la segunda parte de taller virtual, pues no les voy a decir mucho, ya saben más o menos cómo se hace, les pongo un párrafo y hacen la misma división. ¿Dudas, no? ¿Ninguna? ¿Para cuándo toca entregar esto? Sería el mismo día del examen, el jueves. Ok. Tienen una semana. Ok. Bien, lo envían por correo, lo envían al correo institucional. Este documentito se lo voy a dar a Marta y lo voy a compartir en el grupo ahora mismo y también lo voy a montar en Proyecto E. Pero lo voy a compartir ahora para que comiencen a trabajar porque estoy un poquito atrasado en Proyecto E y de pronto no lo monto enseguida, pero ya ustedes lo tendrían. Pero por si acaso se pierden el chat o Marta está dormida y no se los puede pasar, pues saben que en Proyecto E va a estar. ¿Está claro? Eso se puede fichar en el grupo para que la gente sepa que hay que hacerlo ya. Bien. Entonces, yo creo que todo está más o menos claro. No hubo mucha gente por aquí hoy. Realmente antes sentí que va a publicar en Proyecto E. Sí. Por lo de la no luz, sé. he entendido que se fue la luz en varios barrios de la ciudad de Cartagena. Entonces, por eso seguramente hay varios que no se pudieron conectar. Sí, pero sí siento que en la argumentación como que se les hace un poquito más complicado. No es una crítica, pero sí siento eso. Aunque la semana pasada fue porque nos conectamos viernes y ese no era el día que había que conectarse. Eso fue culpa mía por andar todo enfermo. Pero pues nada, entonces eso sería todo, jóvenes. Descansen. Nos vemos. Vale, profe, que descanse. Bien. Vale. Génesis, Vale, tengo que hablar contigo una cosilla, pero ya luego nos comunicamos. Sí. Vale, listo, Bien. profe. Bueno, entonces sigan su cuarentena. Nos vemos. Bye. Chao, hasta mañana. Profe, acabo de entrar. ¿Qué estás explicando? ¿Cómo acabaste de entrar? O sea, si ya la clase se acabó, son las 10 de la noche. Profe, había luz, qué culpa. No, yo sé, pues.
Dejé el video, ni modo. Ay, no, Randy, ¿Qué esto te está puedo decir? perdido a las 10 de la noche, marica, ya se acabó la clase, relájate. Ya, Ya, lo siento. tengo que ver la grabación. Ya. Bueno, nos vemos, jóvenes. Bye. Bye, Bye. profe.